Aprendiendo a ser guitarrista. ¡Hey! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más. Hoy vamos a responder otra de vuestras solicitudes. Vamos a intentar responder la diferencia entre la práctica de la bulería en un compás de palmas y percusión como los que yo utilizo en mis vídeos y los compases que se utilizan al inicio del aprendizaje de la bulería que marcan los acentos tradicionales. Así que no dudes en aprenderlo y como siempre decimos, ¡vamos a ello! Bueno, como ya os he dicho, hoy vamos a intentar explicar la práctica de la bulería en los distintos formatos de compases que hay. Vuestra pregunta que me hacíais era en un compás de palmas y percusión, que viene a decir que es un compás, los que utilizo yo, de 6 tiempos. Ya sabemos que la bulería tiene 12 tiempos, ¿no? Pero estos compases que utilizo yo se llama el compás de Jerez, que se puede dividir el compás de 12 tiempos en dos partes de 6, ¿no? Y por otro lado, cómo pasar de esos compases que se utilizan al inicio del aprendizaje de bulerías, que son de 12 tiempos todo el rato con el cierre de 7, 8, 9 y 10, a este tipo de compases que no llevan el cierre, que no acentúan todo el rato el 7, 8, 9 y 10, ¿no? Yo lo que aconsejaría sobre esto es empezar a utilizar cuanto antes este compás de 6 y utilizarlo con cosas que ya no salgan muy bien en el otro tipo de compás que utilizamos al inicio. Pues por ejemplo, ritmos muy sencillos, ¿no? de llevar el compás básico. También, como ya vimos hace un tiempo, saber llevar la bulería al golpe de 6, ¿no? Así vamos a intentar entender mucho más esos ciclos de 6 que se hace en Jerez. Voy a poner un par de ejemplos de los dos tipos de compás para ir viendo, pero no tiene mucho más misterio que empezar a tocar sobre ellos y ayudarnos siempre para facilitarnos de un metrónomo visual como los que yo utilizo en mis vídeos, porque también visualmente ayuda mucho a saber dónde estamos. Y una cosa que no quiero que se me olvide antes de tocar es saber llevar la clave en bulerías, como ya hemos visto en varios vídeos. Eso para mí es lo más importante a la hora de entender el compás de la bulería, ¿no? Me refiero a la clave con saber llevar el pie, ¿no? Saber llevar el pie en el metrónomo. Entonces, ese pie o esa clave siempre va en los números pares, que sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Y ir jugando sobre eso, todo el rato sobre eso, ¿no? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí estoy contando la clave en los 12 tiempos. Si esto lo resumimos en 3 golpes, ¿no? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así vamos a ir haciendo los ciclos de 6, porque vamos golpeando en el 12, en el 2, en el 4, vamos al 6, al 8, al 10 y así vamos haciendo grupos de 3. Así se va entendiendo mucho más. Así que ese es mi consejo. La clave y empezar a tocar cosas que ya os salgan muy bien en el compás básico para familiarizarnos con este compás de 6, porque en el flamenco es una de las cosas más importantes. Ahora os voy a poner un par de ejemplos de cosas sencillas en los dos tipos de metrónomo. ¿Veis este compás? Cómo va marcando todo el rato los acentos básicos, ¿no? 12, 3, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 8, 10. Pues aquí podemos tocar algo
muy sencillo que todo el mundo yo creo que al principio tocamos, ¿no? Vamos a ello. Voy a poner otro ejemplo de la clave, de lo que os decía de la clave. ¿Veis? Por ejemplo, una falseta muy típica que ya hemos visto en otros vídeos para ir cogiendo el compás de Jerez, que va siempre en los pares, ¿no? Vamos a ver lo mismo con el otro compás. ¿Veis? Este compás no hace todo el rato el cierre del 7, 8, 9 y 10, sino que va todo el rato al 12, al 6, 12, ¿veis? Va dando los golpes ahí, 12, 6, 12, 6. Entonces tenemos que intentar cuadrar lo mismo que hemos tocado antes en el ritmo clásico, ¿no? Con todos los acentos. Entonces vamos a hacer el ejemplo básico que todo el mundo hemos intentado tocar, ¿no? En este mundillo. ¿Veis? Lo importante del reloj, ¿lo veis? Para no perdernos en el compás, por lo menos al principio de este tipo de compás de 6, ¿no? Porque no está el cierre del compás en el 10. Entonces, pues por ejemplo, el otro que hemos hecho que era como la falseta típica de Jerez, ¿no? Vamos y... Y así ir practicando poco a poco encima de este compás, sobre todo no tener miedo al compás y disfrutarlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Hey! Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario y darnos un like. Aprendiendo a ser guitarrista.